Aguanta un año más y luego la meteremos en un asilo de ancianos. Tu mamá ya está chocheando. Tenerla aquí es un fastidio. Esa fue la felicitación del Día de la Madre que mi hija y mi yerno me dedicaron. Me quedé helada detrás de la puerta de roble. La bandeja de pasteles en mis manos temblaba sin control. A través de la rendija de la puerta, vi a mi consuegra sentada cómodamente en mi sillón de terciopelo rojo. Levantó su copa de vino. Se encontró con mi mirada pero no mostró ninguna vergüenza. Al contrario, me lanzó una sonrisa socarrona y desafiante. Quería que yo lo escuchara. Pensaban que me derrumbaría, que lloraría o suplicaría por su afecto. Pero el temblor en mis manos desapareció, dando paso a una calma escalofriante. Solo me ajusté la blusa y salí directamente de la oscuridad para que vieran. Cuando se pisotea el orgullo de una madre, el precio a pagar será increíblemente alto. Mi nombre es Elena. Apenas 15 minutos antes de ese momento cruel, todavía me sentía la mujer más feliz de la Ciudad de México. En ese momento, recuerdo el aroma del chocolate amargo mezclado con chile mulato del mole poblano que me llegaba a la nariz, despertando todos mis sentidos. Me ajusté el delantal bordado a mano, echando un vistazo a mi reflejo en el cristal de la ventana. Hoy era el Día de la Madre, y quería regalarle a mi hija Camila, a mi yerno Javier y a mi consuegra, Remedios, la fiesta más perfecta. Sonreí, imaginando la escena de dentro de un rato, cuando el sol estuviera en lo alto y toda la familia se reuniera alrededor de la larga mesa del comedor. Yo misma había lustrado la vajilla de Talavera, herencia familiar, esos exquisitos platos de cerámica, pintados a mano en azul cobalto que mi madre me dejó, cada copa de cristal, cada servilleta de encaje blanco, todo estaba colocado en su lugar exacto. El sol comenzaba a filtrarse por el arco de la ventana, iluminando los óleos colgados en la pared. El reloj marcó las 10 de la mañana. El ambiente en la casa comenzó a animarse. Oí el sonido de un coche aparcando en la entrada, el taconeo de zapatos en el camino de piedra y la alegre música de mariachi que salía del altavoz Bluetooth en la sala. Sonaba Las Mañanitas, la canción tradicional para despertar a las mujeres queridas. Mi corazón latía al ritmo de la felicidad. Me ajusté el delantal, me arreglé el pelo que llevaba recogido en un moño, y llevando la bandeja de postres recién horneados, me dirigí hacia la sala. Mis tacones resonaban en el fresco suelo de baldosas de Talavera, pero cuando estaba a solo 2 pasos del arco de la sala, la música pareció ser ahogada por alguien. No es que la música se hubiera apagado, sino que otra voz se alzó, tan cortante y cruel que me desgarró los tímpanos, ahogando cualquier otro sonido alegre. Aguanta un año más, y luego la meteremos en un asilo de ancianos. Era la voz de Camila, mi hija. Mis pies se detuvieron en seco. La bandeja de pasteles en mis manos temblaba violentamente. Los panes se tambalearon, chocando entre sí. Contuve la respiración. ¿Un asilo? ¿Aguantar? Inmediatamente, una voz masculina y empalagosa se unió. Era Javier, el yerno querido al que había acogido. Tu mamá ya está chocheando. El otro día se le olvidó apagar la estufa. Tenerla aquí es muy peligroso. La sangre me subió a la cabeza. ¿Chocheando? Esa era la mentira más descarada que había oído en mi vida. Fue él quien esa noche, borracho, calentó una pizza y se quedó dormido en el sofá, casi incendiando la cocina si yo no hubiera bajado a tiempo a cerrar el gas. ¿Y ahora se atrevía a convertir ese acto que le salvó la vida en una excusa para deshacerse de mí? Me pegué a la pared fría, asomando la mirada por la rendija de la puerta de roble tallado. La escena ante mis ojos fue como si alguien me estrujara el corazón. Camila, la hija que crié como a una joya, estaba sentada despreocupadamente en el sofá, jugando con el collar de perlas que le regalé. Javier estaba a su lado, con una copa de vino en la mano, con la expresión triunfante de alguien que acaba de ganar la lotería. Y Remedios, su madre, estaba sentada cómodamente en el sillón de terciopelo rojo, el único puesto de honor en la casa, mi puesto. Llevaba sobre los hombros mi pañuelo de seda Hermès más querido. De repente, Remedios levantó la vista. Su mirada se encontró directamente con la mía, que estaba paralizada en la oscuridad del pasillo. Esperé la vergüenza. Esperé que soltara la copa de vino sobresaltada. Pero no. Remedios levantó lentamente la copa de vino tinto oscuro a la altura de sus ojos. Arqueó una ceja, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa socarrona y desafiante. Una sonrisa de depredador, mirando a su presa herida y agonizante. No le importaba que yo la escuchara. Quería que la escuchara. Algo se rompió dentro de mí. No era dolor,
Era el último ápice de respeto que me quedaba por esta familia. El temblor en mis manos desapareció. En su lugar, apareció una calma aterradora. Fría, muy fría. Salí de la oscuridad. El sonido de mis tacones golpeando el suelo de madera era tan nítido y potente como el martillo de un juez. Toda la sala quedó en silencio. Camila se sobresaltó, dejando caer la cuchara al suelo. Javier escondió rápidamente las manos detrás de la espalda. Su sonrisa se desvaneció. Solo Remedios mantuvo esa sonrisa descarada, con la copa de vino todavía junto a sus labios. Me dirigí directamente a la mesa baja de cristal en el centro de la sala. Pasé la vista por sus tres caras: una hija tonta, un yerno codicioso y una consuegra sinvergüenza. Dejé la bandeja de pasteles sobre la mesa. El sonido fue suave pero resonó en el silencio mortal. Me erguí, me alisé la ropa y miré directamente a los ojos de Camila, la hija por la que había sacrificado toda mi juventud para proteger. Empecé a hablar, con la voz seca, sin un ápice de temblor. ¿Por qué esperar? Terminemos con esto ahora mismo. La cara de Camila se quedó sin una gota de sangre. Balbuceó: «Mamá, ¿qué dices?» No la dejé terminar la frase. Me di la vuelta, resueltamente. «Elena, estás loca. Los invitados están a punto de llegar», gritó Remedios detrás de mí, con una mezcla de pánico. Hice oídos sordos. Subí directamente las escaleras. Cada escalón bajo mis pies ya no era el camino a mi dormitorio, sino una pista de despegue. Entré en mi habitación. Abrí el armario. No cogí ropa, no cogí joyas. Solo busqué el viejo y gastado bolso Hermès Kelly de color marrón que estaba en el fondo del rincón. Un recuerdo de los días en que empecé mi negocio desde cero. Abrí la caja fuerte. Recogí todos los títulos de propiedad, el pasaporte y la chequera. Con el teléfono en la mano marqué un número, un tono, 2 tonos. «Felipe», dije en cuanto contestaron al otro lado, con voz gélida. «Ven a recogerme. Trae los papeles de persona ausente». Inmediatamente. Colgué, cogí el bolso y bajé. Cuando volví a pasar por la sala, esas 3 personas seguían allí, plantadas como estatuas de cera defectuosas. Javier intentó abrir la boca, pero mi mirada lo atravesó, tan afilada como un bisturí, haciendo que se tragara sus palabras. Salí por la puerta principal. El sol radiante de la Ciudad de México me dio en la cara, intenso pero liberador. El sedán negro y reluciente de Felipe ya estaba aparcado frente a la entrada. La puerta del coche estaba abierta como una vía de escape. Subí al coche y cerré la puerta de golpe, sin mirar atrás ni una sola vez. El coche se deslizó suavemente por la Avenida de los Insurgentes, la avenida más larga y la columna vertebral de la Ciudad de México. Felipe permaneció en silencio, un silencio de absoluto respeto hacia mí. Sabía que en ese momento no necesitaba palabras de consuelo vacías. Necesitaba enfrentarme a mí misma. Apoyé la cabeza en la fría ventanilla del coche. Los rascacielos, las hileras de jacarandas y el denso tráfico se deslizaban hacia atrás. Pero mi mente no estaba aquí. Estaba viajando en el tiempo, de vuelta al principio de toda la tragedia y la gloria, 30 años atrás, en esta misma avenida de los Insurgentes. Ese día llovía a cántaros. Los aguaceros de verano en México suelen llegar y pasar rápido, pero el dolor que me dejaron duró toda una vida. Mi esposo, un hombre amable con una sonrisa tan cálida como el sol de la mañana, se había ido para siempre en un trágico accidente de tráfico justo en este cruce. Me dejó una casa de alquiler en mal estado, unos pocos pesos y a la pequeña Camila, que acababa de cumplir 5 años. Todavía recuerdo la sensación de ahogo en aquel funeral humilde, sin trompetas, sin flores caras, solo el murmullo de las oraciones y el golpeteo de la lluvia sobre la tapa del ataúd de pino barato. La pequeña Camila se aferraba a mi pierna. Sus grandes ojos negros y redondos miraban a su madre con desconcierto. Ella no entendía qué era la muerte. Solo sabía que su padre nunca más volvería a llevarla a comprar helado. En ese momento, mientras abrazaba fuerte a mi hija, sintiendo su pequeño cuerpo temblar de frío, juré ante Dios y el alma de mi esposo: nunca dejaré que mi hija sufra. Nunca dejaré que tenga que doblegarse ante el dinero. Y lo logré, o al menos eso creía. De las cenizas del dolor, levanté la espiga. No era solo una panadería, era mi campo de batalla. Recuerdo las noches en vela junto al horno abrasador, con la espalda empapada en sudor. Mis manos, que habían nacido para tocar el piano, se volvieron ásperas, llenas de callos y cicatrices de quemaduras por las bandejas calientes.
Había días que solo dormía 3 horas, levantándome a las 4 de la mañana para amasar, hornear conchas, orejas, para tener a tiempo la hornada caliente para el desayuno de los trabajadores. Cada peso ganado sabía a sudor y lágrimas. Poco a poco, el aroma de la vainilla, la canela y la mantequilla de la espiga conquistó todo el barrio y luego toda la ciudad. Una tienda se convirtió en 2, 2 en 5. Me convertí en la reina de los dulces. El dinero fluía a mi cuenta como una inundación. Compensé a Camila con todo lo que el dinero podía comprar. La matriculé en el colegio privado más prestigioso de Polanco, reservado para los hijos de políticos y magnates. La llevaban y recogían en coche privado. Vestía vestidos de diseñador hechos a medida en Europa. Para su 18º cumpleaños, le regalé un deportivo descapotable de un rojo brillante. Miraba las manos blancas y suaves de mi hija, manos que nunca habían tocado el agua de fregar los platos ni sostenido una escoba, y sentía orgullo. Pensaba que la había protegido de la dureza de la vida, pero ahora, sentada en este coche, mirando mis propias manos arrugadas y llenas de cicatrices, me doy cuenta de mi error fatal. Crié a una princesa, le di sedas y joyas, pero olvidé enseñarle a gobernar su propio reino. Olvidé enseñarle que la corona pesa mucho, y si el cuello no es lo suficientemente fuerte, se rompe. Le arrebaté la oportunidad de madurar a través de las dificultades. Por eso, cuando salió al mundo, era tan débil e ingenua como un cordero perdido en una manada de lobos, y ese lobo apareció. Javier. El recuerdo me lleva a la noche de hace 3 años, el día en que Camila trajo a Javier a casa por primera vez. Él venía de una familia pobre. Nunca he despreciado a los pobres, porque yo misma surgí desde abajo, pero la pobreza de Javier no estaba en su bolsillo, sino en su carácter. Desprendía esa falsa arrogancia típica de los hombres sin talento que quieren ser jefes. El traje que llevaba le quedaba un poco grande, los zapatos de cuero brillaban de forma exagerada y la manera en que se peinaba con gomina. Todo delataba un esfuerzo forzado, pero lo que más me heló la sangre no fue su apariencia, fue su mirada. Cuando entró en la sala de mi casa, en lugar de mirar a Camila con amor apasionado, sus ojos se clavaron en los cuadros de Diego Rivera colgados en la pared. Recorrió con la vista las antigüedades, el candelabro de cristal y las valiosas bodegas de vino con una codicia indisimulada. Era la mirada de un hambriento ante un banquete suntuoso, calculando qué plato era el mejor para llevárselo en el bolsillo. Esa cena fue el comienzo de una serie de días en los que me autoengañé. En las siguientes comidas familiares, Javier solía traer a su madre, Remedios. Madre e hijo eran como un dúo perfecto, coordinándose a la perfección en sus dramas de manipulación psicológica. Recuerdo las cenas de los domingos, cuando Remedios, mientras masticaba un filete de primera, soltaba indirectas melosas. «Ay, Elena, trabajas demasiado. A tu edad, deberías estar viajando, descansando. Deja que los jóvenes se encarguen del dinero. Son más listos. Saben cómo invertir para obtener ganancias. No como nuestra generación que se aferra a lo que tiene». Javier se sumaba de inmediato, jugueteando con su cara copa de vino. «Así es, mamá. Mi suegra ha trabajado duro toda su vida. Ahora la tendencia es invertir en criptomonedas, en bienes raíces para vacaciones. Mamá, solo delega la gestión del fondo a Camila y a mí. Te prometo que lo haré crecer 10 veces más que esa panadería artesanal». Cada vez que escuchaba esas palabras, se me revolvía el estómago. No me importaba el dinero con mi hija, pero la intuición de una mujer de negocios que ha luchado durante años me decía: no quieren gestionar el patrimonio, quieren gastárselo. Intenté advertir a Camila. Esa noche, entré en la habitación de mi hija. Camila se estaba cepillando el pelo frente al espejo, con el rostro radiante de felicidad. Intenté elegir mis palabras con la mayor suavidad posible. «Camila, ¿no crees que Javier se interesa demasiado por el patrimonio de nuestra familia? Me preocupa que no sea sincero». Antes de que pudiera terminar, Camila se giró bruscamente. El cepillo cayó sobre el tocador. Su mirada hacia mí estaba llena de reproche y dolor. «Mamá, ¿por qué siempre dudas de él? ¿Solo porque es pobre? No impongas tus prejuicios anticuados y tu amargura a mi esposo. ¿Acaso no quieres que sea feliz?» Esa frase, «¿acaso no quieres que sea feliz?», detuvo todas mis advertencias. Fue el arma definitiva que ella usó, sin querer, para herirme, por amarla demasiado, por miedo a que se pusiera triste, a que pensara que yo era una vieja déspota. Elegí el silencio. Di un paso atrás, diciéndome a mí misma:
Bueno, déjalos hacer. Todavía estoy aquí, viva y coleando. Podré controlarlo. Me equivoqué. Mi silencio no fue tolerancia, fue complicidad. Permití que mi yerno y mi consuegra carcomieran mi autoestima día a día. Desde que Javier cogía mi coche sin preguntar, hasta que Remedios venía a mi casa y daba órdenes a la empleada como si fuera la dueña. Desde pequeñas sumas de dinero prestadas para negocios que nunca daban beneficios, hasta las facturas de compras de lujo a nombre de Camila que yo pagaba. Cada vez que intentaba decir algo, la imagen de los ojos llorosos de Camila y la pregunta, ¿no quieres que sea feliz?, aparecían, ahogándome. Y el punto culminante fue esta mañana, cuando mi silencio fue interpretado por ellos como debilidad, cuando mi bondad fue vista como la estupidez de la vejez. El coche frenó bruscamente, sacándome de mi doloroso viaje por los recuerdos. Felipe se giró, con su voz profunda y cálida. «Señora, ya hemos salido de la ciudad. Estamos llegando a la autopista hacia Cuernavaca». Parpadeé, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Miré por el espejo retrovisor. Observé el rostro de la mujer que se reflejaba. Las arrugas en las comisuras de sus ojos eran más profundas, pero su mirada ya no tenía la resignación de una madre bondadosa. Cuernavaca me recibió con el sol dorado y radiante característico de la ciudad de la eterna primavera. El coche atravesó un portón de hierro forjado con intrincados diseños y avanzó por un camino de grava que conducía a la hacienda, la finca de descanso que compré hace 10 años como un refugio para mi alma. El aire aquí era completamente diferente al de la Ciudad de México. No había smog, ni el estruendo de las bocinas. Solo el aroma fresco de la hierba recién cortada y el rojo vibrante de las bugambillas que trepaban por los muros de piedra volcánica. Este lugar debería haberme traído paz, pero hoy, hasta el canto de los pájaros me resultaba estridente. El coche se detuvo frente a la entrada principal. No me bajé de inmediato. Felipe, mi viejo amigo y leal abogado, apagó el motor, pero sus manos seguían aferradas al volante. Me miró por el espejo retrovisor, con una mirada dubitativa y llena de preocupación. «Elena», su voz se volvió grave, cautelosa. «Creo que necesitas ver esto. Ahora mismo, antes de que entres a la casa». Fruncí el ceño. Felipe no era de los que dramatizan. Si decía que necesitaba verlo, significaba que era algo muy serio. Se giró y me entregó un iPad con la pantalla encendida. «Es una historia de Instagram de Javier», dijo brevemente, y luego apartó la vista, como si no quisiera presenciar mi dolor. Tomé el dispositivo. Mi dedo se deslizó suavemente por la pantalla. El video comenzó a reproducirse. El primer sonido que golpeó mis oídos fue el estallido seco de un corcho de champán saliendo de la botella. Le siguió la carcajada estridente y salvaje de una multitud. La cámara temblaba, enfocando de cerca el rostro enrojecido por el alcohol de Javier. Sostenía una botella de vino tinto oscuro, un gran reserva de 1994, levantándola en alto como un trofeo de victoria. Sentí como si alguien me apretara el corazón. Esa botella de vino era la botella del aniversario de bodas mío y de mi esposo. Mi marido la había comprado en un viaje al Valle Vinícola de Baja California, pidiéndome que la abriéramos en nuestro 40 grado aniversario de casados. Él ya no estaba, y yo la había guardado como un tesoro, esperando el día para beberla con su espíritu. Y ahora estaba en manos de mi codicioso yerno, siendo agitada bruscamente y servida a raudales en copas baratas. La cámara se desplazó hacia un lado. Vi a Remedios sentada en la silla principal a la cabeza de la mesa del comedor, la silla que nadie se atrevía a ocupar cuando yo estaba en casa. Pero lo que hizo que la sangre me hirviera no fue la silla, fue el pañuelo de seda en su cuello. El pañuelo de seda Hermès con estampado de cebra, el único regalo que Camila me compró con su primer sueldo. Lo había atesorado, guardado cuidadosamente en una caja de terciopelo, sin habérmelo puesto ni una sola vez. Ahora, estaba atado de forma descuidada en el cuello arrugado de Remedios, manchado de migas de pastel y salpicaduras de vino. Levantó su copa y gritó a la cámara: «Salud, por una casa sin una vieja amargada». Y entonces apareció la última imagen, asestándome el golpe de gracia. Camila estaba de pie, apoyada en el hombro de su esposo, con una copa de vino en la mano y la cara sonrojada. No lloraba por la partida de su madre. No estaba preocupada por si su madre estaba viva o muerta. Estaba riendo, una risa a carcajadas, uniéndose a la broma de su suegra y su esposo. El texto debajo del video apareció, cada palabra como una aguja clavándose en mis ojos.
Por fin nos libramos del estorbo. Felicidades por la libertad. Libertad. Vida nueva. Adiós, suegra. Me quedé mirando la pantalla. El video se repetía una y otra vez. El estallido del corcho, las risas, el brindis. Resulta que el amor, el sacrificio, la protección de 64 años de mi vida, para ellos, se resumía en una palabra: estorbo. Esperé a que las lágrimas cayeran, pero extrañamente, mis ojos estaban secos. Ni una sola lágrima brotó. El dolor extremo, cuando toca fondo, deja de ser dolor. Se convierte en asco. Sentí náuseas. Me asqueaba la sonrisa de mi propia hija. Me asqueaba el descaro de mi familia política. Y sobre todo, me asqueaba mi propia ceguera de tanto tiempo. Esa casa en la Ciudad de México, donde una vez acaricié cada ladrillo, cada maceta, ya no era un hogar a mis ojos. Se había convertido en un cadáver en descomposición devorado por buitres. Los que bailaban dentro no eran mi familia, eran parásitos. Y los parásitos no tienen humanidad. Solo saben chupar la sangre de su huésped hasta la última gota. Apagué la pantalla del iPad. Clic. El sonido cortante interrumpió la risa salvaje del video. Respiré hondo, sintiendo el aroma de las bugambillas de la hacienda llenar mis pulmones, reemplazando el aire contaminado de la traición. Levanté la vista hacia Felipe. Todavía me miraba preocupado, con la mano ya en la manija de la puerta, listo para sostenerme si me desmayaba. Pero no me desmayé. Me senté erguida, me ajusté el cuello de la blusa, y mi voz sonó tan tranquila que me sorprendió a mí misma. Fría, cortante y despiadada. Felipe. Lo llamé por su nombre, mirándolo directamente a los ojos, sin vacilar. Aquí estoy, Elena. Ya sabes lo que tienes que hacer, dije, pronunciando cada palabra lentamente, con claridad. Activa la cláusula de persona ausente en el fideicomiso. Inmediatamente. Felipe abrió los ojos de par en par, sorprendido por mi determinación, pero luego asintió repetidamente, sacando su teléfono. ¿Qué cuentas quieres cortar? ¿La tarjeta de crédito adicional de Javier? ¿El dinero para los gastos de Camila? Esbocé una sonrisa amarga que Remedios probablemente nunca entendería. Todo, Felipe. Todo. Cancela las tarjetas de crédito. Corta la luz, corta el agua, corta el internet, bloquea el acceso a todas las cuentas bancarias asociadas, suspende el servicio de seguridad privada. Hice una pausa, recordando la botella de vino de aniversario de mi esposo que estaban bebiendo de forma profana, y envía una notificación al banco. Congela todos los activos líquidos en la casa. A partir de este momento, son intrusos ilegales en esa misma casa. Felipe marcó un número y comenzó a dar órdenes a sus subordinados, con frases cortas y profesionales. Escuché, sintiéndome ligera. No me estoy vengando. Solo les estoy enseñando una lección sobre cómo funciona este mundo. No hay almuerzo gratis, y no hay ingratitud que no se pague. Al ver a mi hija celebrar sobre el dolor de su madre, me pregunto si estoy siendo demasiado cruel al decidir cortar toda ayuda. Una parte de mí quiere darles una lección que recuerden de por vida. Quiere verlos luchar cuando ya no tengan el sustento de su madre. Pero la otra parte, el corazón de una madre, todavía se duele al pensar en su hija en apuros. Si estuvieran en mi lugar, elegirían seguir siendo indulgentes o castigarían sin piedad a estos hijos ingratos. Compartan sus sentimientos conmigo en los comentarios de abajo. Realmente necesito que me den fuerza. Han pasado 3 días desde que dejé la Ciudad de México para venir a la hacienda. Aquí, tomo el té de la tarde bajo la sombra de un jacarandá, escucho el canto de los pájaros y disfruto de una tranquilidad absoluta. Pero en mi antigua casa, el caos apenas acaba de comenzar. Estoy sentada en la biblioteca de la finca, con una taza de té de manzanilla caliente en la mano y los ojos pegados a la pantalla del iPad. El sistema de cámaras de seguridad que instalé en secreto hace 2 años, originalmente para prevenir robos, se ha convertido ahora en mi cine privado, para disfrutar de la mejor obra de mi vida. En la pantalla, la sala de mi casa aparece como un campo de batalla. Botellas de vino vacías ruedan por el suelo. Cajas de pizza, a medio comer, están esparcidas sobre el caro sofá de cuero italiano. Ya nadie limpia. La empleada doméstica renunció tan pronto como Felipe le informó que dejaría de pagarle el sueldo. La puerta principal se abre de golpe. Entra Javier. No camina normalmente, sino que irrumpe con la cara enfurecida de un toro al que han provocado. Patea un cojín al suelo. Maldita sea. ¡Qué humillación! No puedo creer que me hayan humillado así.
Javier grita. El sonido se escucha claramente a través del altavoz del iPad. Remedios, que estaba tumbada en el sofá con una mascarilla de pepino, se incorpora de un salto. ¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué volviste tan temprano? Pensé que ibas a invitar a tus amigos al restaurante Puerto Madero. Javier se revuelve el pelo, caminando de un lado a otro por la sala. Relata una historia que, al escucharla, me dan ganas de reír a carcajadas. Resulta que, para demostrar que era el nuevo dueño de la casa, Javier invitó a su grupo de amigos nuevos ricos al restaurante de carnes más lujoso de Polanco. Pidió vino, pidió carne Kobe, pidió langosta, comió y bebió hasta hartarse, presumiendo de proyectos multimillonarios imaginarios. Pero a la hora de pagar, ese mesero, si sea Javier entre dientes, tomó mi tarjeta de crédito, volvió, me miró con desprecio y dijo en voz alta delante de todos mis amigos: «Disculpe, señor, la tarjeta ha sido rechazada. El banco informa que fue reportada como robada y el titular la ha cancelado». ¿Entiendes cómo me sentí? Todo el restaurante se giró a mirarme. Bebí un sorbo de té. El dulzor de la miel se disolvió en mi lengua. Por supuesto que lo entendía. Llamé al banco en cuanto puse un pie en la hacienda. Entonces, ¿quién pagó?, pregunta. Remedios tartamudeando. ¿Quién más iba a ser? Javier golpea la pared con fuerza. Tuve que llamar a Camila. Tuvo que vaciar todo el efectivo que teníamos guardado en la caja fuerte de la casa para venir a rescatarme. Ahora no queda ni un solo peso en efectivo en la casa. Se desploma en el sofá, agarrándose la cabeza. No sabe que eso es solo el principio. Esa noche, me quedé despierta para seguir viendo la obra. El reloj marcó las 10 de la noche. Remedios se estaba dando un baño de hidromasaje en el segundo piso. Disfrutaba del agua caliente y la espuma perfumada, mi jabón importado de Francia. Mientras tanto, Javier estaba en la sala de entretenimiento, con los auriculares puestos, gritando al micrófono mientras jugaba en línea en la televisión de 80 pulgadas. De repente, en la pantalla de mi iPad, la imagen de la cámara del baño muestra que el grifo deja de funcionar. Remedios se estaba lavando el pelo, con la espuma blanca cubriéndole los ojos. Tantea la llave del agua. Ni una gota. ¡Qué demonios! ¡Camila! ¡Camila! ¿Dónde está el agua?, grita, su voz chillona resonando por toda la casa. Al mismo tiempo, en la sala de entretenimiento, Javier golpea el teclado. La pantalla del televisor muestra un error de conexión a Internet. ¿Se fue el Internet? ¿En medio de una batalla?, grita. Y luego, todas las ventanas de las cámaras en mi iPad cambian simultáneamente a modo infrarrojo en blanco y negro. Se fue la luz. Toda la enorme mansión se sumió en una densa oscuridad. Escucho los gritos de pánico de Remedios desde el baño, los pasos apresurados de Javier y el llanto asustado de Camila. El generador. Enciende el generador, grita Javier en la oscuridad. Sonrío, apago el iPad y me voy a dormir. Encontrarán el generador de respaldo en el patio trasero, pero nunca podrán encenderlo, porque ese generador industrial necesita un código de activación de 6 dígitos, y la única persona que tiene ese código está durmiendo plácidamente en una cama de seda a 80 kilómetros de distancia. A la mañana siguiente, me desperté temprano y encendí el iPad. Las cámaras volvían a funcionar gracias a la batería de respaldo del sistema de seguridad, pero la casa seguía tan silenciosa como una tumba. La luz de la mañana iluminaba una sala desordenada. Esas 3 personas estaban acurrucadas en el sofá, con rostros demacrados después de una noche de insomnio, sin aire acondicionado, sin agua caliente y, lo más importante, sin internet. Remedios se veía la peor, con el pelo apelmazado por el champú seco que no había podido enjuagar. Exactamente a las 8 de la mañana sonó el timbre de la puerta. No era el electricista, ni el fontanero. Eran 2 hombres con trajes negros impecables, llevando maletines de cuero. Eran socios del bufete de abogados de Felipe. Javier se lanzó a abrir la puerta, tan agresivo como si quisiera comérselos vivos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué cortaron la luz y el agua de mi casa? Voy a demandar a la compañía eléctrica. El abogado principal se ajustó tranquilamente las gafas y le entregó un papel con un sello rojo brillante. Buenos días, señor Javier. Representamos a la señora Elena. Hemos venido a ejecutar el procedimiento de protección de activos. ¿Proteger qué? Esta es la casa de mi esposa. Si mi suegra no está, nosotros la administramos, gritó Javier, tratando de salvar el poco orgullo masculino que le quedaba. El abogado sonrió,
Una sonrisa corporativa y fría. Se equivoca. Según el testamento dejado por el esposo de la señora Elena y la ley de sucesiones vigente, esta mansión es propiedad del fideicomiso familiar. La señora Elena es la usufructuaria vitalicia. Mientras ella viva, tiene pleno derecho a decidir quién puede quedarse y quién debe irse. Entró en la casa, indicando a su acompañante que comenzara a sellar la puerta de la bodega, la puerta de mi dormitorio principal y la de mi estudio. Javier se quedó petrificado. ¿Qué están haciendo? Cuando la propietaria, es decir, la señora Elena, abandona su residencia por tiempo indefinido sin autorización, el sistema legal considera automáticamente que la casa está en riesgo de pérdida. Sellamos los bienes de valor para proteger los intereses de nuestra clienta. En cuanto a ustedes, el abogado se giró para mirar a Javier, Camila y Remedios, con la mirada que se le da a los invitados no deseados. Ustedes no figuran en el contrato de arrendamiento, ni tienen títulos de propiedad. Legalmente, solo son invitados. Y los invitados no tienen derecho a exigir que se restablezca la electricidad o el agua si el propietario ha cancelado los contratos de servicio. Javier retrocedió, tropezando con una botella de vino vacía en el suelo. Su rostro se puso pálido. Se giró hacia Camila, con una mirada de total desconcierto. Camila, ¿eso significa que no podemos vender la casa? Te había prometido. Bueno, no. Pensé que esta casa era tuya. Camila bajó la cabeza y susurró. Mamá nunca me la puso a mi nombre. Dijo que solo cuando ella muriera. Maldita sí, rugió Javier, pateando la mesa de cristal. Se dio cuenta de la trampa. Creyó que se había deshecho de mí para apoderarse del castillo. Pero no sabía que este castillo solo es espléndido con su reina. Cuando la reina se va, no es más que un montón de ladrillos sin vida, fríos y oscuros. El abogado dejó la notificación sobre la mesa. Su voz firme concluyó el asunto. Les damos 24 horas para limpiar el estado actual de la casa. Si no cumplen, llamaremos a la policía para desalojarlos por vandalismo de propiedad privada. Que tengan un buen día. Se fueron, dejando a 3 codiciosos de pie, solos, en medio de una casa enorme que ya no era su hogar. A través de la pantalla, vi a Javier desplomarse en el suelo, con las manos en la cabeza. No le preocupaba el corte de luz. Estaba temblando. Se dio cuenta de que no tenía derecho a vender ni un solo ladrillo de esa casa. Solo les tomó 5 días convertir un espléndido palacio en un basurero. Desde la pantalla del iPad en mi mesa de té en la hacienda, fui testigo del colapso de lo que una vez llamé familia. Ya no había música alegre de mariachis, ni el aroma a pan recién horneado. En su lugar, a través de la nítida resolución de la cámara 4K, casi podía oler el hedor agrio y penetrante que emanaba de la casa. La basura se acumulaba en un rincón de la cocina, cajas de pizza a medio comer, botellas de cerveza vacías, latas de refresco esparcidas por el suelo. Las moscas comenzaban a zumbar alrededor del fregadero, lleno de platos sucios con moho verde que nadie se molestaba en lavar. Ese mal olor, aunque no podía olerlo directamente, lo sabía por sus expresiones de asco y la forma en que se tapaban la nariz al caminar por la casa. El refrigerador, que yo solía llenar con carne de primera, quesos importados y fruta fresca, ahora estaba vacío. Solo quedaban unas cuantas botellas de agua rodando y una cebolla marchita. En la cocina, Javier rebuscaba en los armarios en busca de comida. Llevaba solo unos shorts. Su barriga sobresalía y sudaba profusamente porque el aire acondicionado central estaba cortado. Cerró de golpe la puerta del refrigerador y le dio una patada tan fuerte que la abolló. El fuerte ruido hizo que Camila, que estaba sentada con la cabeza gacha en la mesa del comedor, se sobresaltara. Javier se giró bruscamente, con el rostro enrojecido por el hambre y el calor, y apuntó con el dedo a la cara de su esposa. ¿Dónde está tu madre? ¿Eh? ¿Cómo es que a estas alturas todavía no sabes dónde está? ¿Qué clase de hija eres? Solté una risa amarga. ¡Qué ridículo! Hacía solo unos días, brindaba por su libertad y me llamaba estorbo del que había que deshacerse. Ahora, con el estómago y la cartera vacíos, gritaba buscando a su suegra. El descaro humano realmente no tiene límites. Camila se encogió y susurró. Le llamó pero tiene el teléfono apagado. Llamé al licenciado Felipe pero su bufete se niega a atenderme. Inútil. Este insulto no vino de Javier. Salió de la sala de estar. Remedios entró, abanicándose con un abanico de papel, con el ceño fruncido. Su maquillaje chillón se había corrido por el sudor, revelando las arrugas de una vida dura. Lanzó una mirada despectiva a Camila
Y luego se quejó a su hijo. Te lo dije, Javier. Al elegir esposa, hay que fijarse en su linaje. Mírala. Hasta un huevo frito se le quema. La casa está tan sucia como una pocilga. ¿Cómo va a servir a su marido una nuera así? Camila levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Su voz temblaba. Mamá, yo nunca he tenido que hacer las tareas del hogar. Siempre lo hacían mamá Elena y la empleada. Pues ahora tienes que hacerlo tú. La interrumpió. Remedios. Su voz chillando como metal raspando vidrio. Deberías haber usado esa cabeza hueca tuya para pensar. Deberías haber halagado a esa vieja bruja, engañarla para que firmara los papeles de la transferencia de la propiedad y luego dejarla ir. Tonta. Ahora se ha ido. No hay dinero. La casa no se puede vender. ¿Piensas dejarnos morir de hambre a tu madre y a mí? Vi a Camila quedarse helada. Sus ojos se abrieron de par en par, mirando conmocionada a la mujer que una vez respetó y llamó suegra. Debía estar en shock. La máscara de amabilidad y respetabilidad de Remedios se había caído, revelando su verdadera forma. Una bruja codiciosa y calculadora. Nunca quiso a Camila como a una hija. Solo amaba la mina de oro que Camila representaba. Javier no defendió a su esposa. Caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada, y de repente se detuvo, con los ojos inyectados en sangre. Dinero en efectivo. Seguro que esa vieja todavía tiene dinero en efectivo escondido en la casa, murmuró, y luego corrió al almacén trasero. Un momento después, regresó con una palanca de hierro negro en la mano. Javier, ¿qué haces? Camila se levantó asustada, bloqueándole el paso. Quítate. La apartó de un empujón, haciéndola caer al suelo, y luego subió las escaleras con aire amenazador. Contuve la respiración, observando. Se dirigía a mi dormitorio. Iba a forzar la puerta. El sonido de la madera rompiéndose sonó seco. La puerta de roble finamente tallada, donde una vez me encerré para mantener mi última pizca de privacidad, fue forzada brutalmente por mi yerno con una palanca. Entró en la habitación como un torbellino, revolvió el armario, tiró las mantas y almohadas al suelo. Nada. Me lo había llevado todo. Finalmente, sus ojos se fijaron en la caja fuerte empotrada en la pared, detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Javier soltó una risa salvaje. Creyó haber encontrado el tesoro. Se afanó en forzar la puerta de la caja fuerte con la palanca. Como la había dejado abierta antes de irme, con una ligera presión, la pesada puerta de acero se abrió. Metió la mano, buscando a tientas, pero dentro estaba vacío. No había fajos de billetes de alta denominación. No había juegos de joyas de diamantes. No había libretas de ahorro. Solo había una única nota amarilla pegada justo en el centro. Javier arrancó la nota, acercándosela a los ojos para leer. Bajo la tenue luz que entraba por la ventana, vi cómo los músculos de su cara se contraían, pasando del rojo al morado. Las palabras que había escrito cuidadosamente con tinta negra aparecieron claramente en mi mente. La dignidad no está en el dinero, Javier. Está en las manos que trabajan. Si quieres comer, métete a la cocina. Javier soltó un rugido de dolor y locura. Rompió la nota en pedazos, los arrugó en su mano y los arrojó al suelo. Golpeó la caja fuerte, las paredes y el espejo del tocador con la palanca. Los fragmentos de espejo volaron por todas partes. Camila estaba en la puerta de la habitación, temblando, aferrada al marco de madera roto. Miraba al hombre que destrozaba todo con locura, y su mirada ya no era de amor ciego, era de terror absoluto. Estaba viendo a un monstruo, un fracasado, cobarde y violento acorralado. Remedios estaba detrás de su nuera, también en silencio. Se dio cuenta de que la fuente se había secado y que su hijo estaba perdiendo el control. Apagué la pantalla. La habitación en la hacienda volvió a quedar en silencio. No sentí la satisfacción que esperaba. Sentí pena. Pena por la puerta de madera destrozada. Pena por la paz de la casa. Y pena por mi hija que temblaba ante las garras de una bestia. Pero sabía que esta etapa era necesaria. El capullo debe romperse dolorosamente para que la mariposa pueda salir. Camila necesitaba ver, temer, doler, para poder despertar. Cuando el dinero se acaba, es cuando muestran su cara más cruel. La fachada de esposo perfecto y suegra comprensiva se ha desvanecido, dejando solo el egoísmo al descubierto. ¿Creen que mi hija es culpable por ser cómplice de su marido o digna de lástima por ser tan ciega? ¿Y si fueran yo? Al ver a su hija tan asustada, ¿intervendrían de inmediato o esperarían a que la lección se asimilara por completo?
Me encantaría escuchar sus sinceros consejos basados en sus experiencias de vida en la sección de comentarios. 11 de la noche. Felipe llamó a la puerta de mi estudio. Su rostro, siempre tan sereno, ahora mostraba una tensión extrema. No dijo nada, solo colocó en silencio el iPad sobre la mesa, reconectando el sistema de cámaras de vigilancia. Necesitas ver esto, Elena. La voz de Felipe era grave y ronca. Han llegado los invitados no deseados, y esta vez no traen maletines ni órdenes judiciales. Miré la pantalla. La luz infrarroja de la cámara de seguridad capturaba una escena sombría en la sala, donde la electricidad había sido cortada y solo quedaba la tenue luz de una linterna y la de los faros de un coche que entraba por la ventana. 3 camionetas negras estaban aparcadas de forma prepotente sobre mi césped, el césped que tanto me había costado cuidar. De los vehículos bajaron 4 hombres corpulentos. Llevaban trajes negros, pero no del tipo elegante de los abogados o empresarios. Sus trajes estaban tensos por los músculos abultados, y el que iba al frente tenía una larga cicatriz que le recorría desde el rabillo del ojo hasta la barbilla. No llamaron a la puerta, la derribaron de una patada, una puerta que ya no estaba bien cerrada porque la cerradura electrónica no tenía electricidad. En la sala, Javier, Camila y Remedios estaban acurrucados alrededor de una vela. Cuando aquellos hombres entraron, los 3 se sobresaltaron. Vi a Javier levantarse de un salto. No era tan agresivo como cuando le gritaba a su esposa. Estaba temblando. Sabía quiénes eran estos tipos. El hombre de la cicatriz se acercó, sin decir una palabra. Agarró a Javier por el cuello de la camisa y lo arrojó violentamente al suelo. El sonido del cuerpo golpeando el suelo de madera resonó secamente a través del altavoz del iPad. «Javier», dijo el hombre de la cicatriz, con una voz grave y fría como el filo de una navaja sobre piedra, «se acabó el plazo. ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está el dinero de mi jefe?» Javier se arrodilló a los pies de ese hombre, juntando las manos como si estuviera rezando. «Jefe, por favor, deme un poco más de tiempo. Lo juro, ya casi tengo el dinero. Mi suegra solo se fue por unos días». «No me importa a dónde se fue esa vieja», lo interrumpió el hombre de la cicatriz, sacando un grueso expediente del bolsillo interior de su chaqueta y arrojándolo a la cara de Javier. «Dijiste que eras el dueño de esta casa. Hipotecaste la promesa de vender esta mansión para pedir un préstamo de 5 millones de pesos para jugar al póker en línea. Ahora lo has perdido todo. O el dinero, o la casa, o tu vida. 5 millones de pesos». Me aferré al borde de la mesa, mis nudillos se pusieron blancos. Resulta que, detrás de su fachada glamorosa, Javier era un ludópata empedernido. Se había atrevido a apostar el sudor y las lágrimas de toda mi vida en partidas de cartas virtuales. Pero ahora no puedo venderla», balbuceó Javier, sudando a mares. «Los abogados la han sellado. No tengo los papeles de propiedad. Ya sabía que eras un inútil», se burló el hombre de la cicatriz, sentándose en el sofá y poniendo los pies sobre la mesa. «Por eso te preparé esto». Abrió el expediente. Era un contrato de compraventa de una propiedad en blanco, ya redactado. Solo faltaba la firma del vendedor. «Si tú no puedes firmar, que firme tu esposa», dijo, señalando con la barbilla a Camila, que temblaba en un rincón oscuro. «Esa chica es la hija biológica de Elena, ¿verdad? Haz que falsifique la firma de la vieja aquí. Tenemos contactos para falsificar documentos. Con una firma que parezca real, esta casa cambiará de dueño en un abrir y cerrar de ojos». Javier se aferró a eso como a un clavo ardiendo. Se giró bruscamente hacia Camila, arrastrándose por el suelo hasta llegar a su lado. «Camila, ¿oíste? Sálvame, sálvame, por favor». Camila negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no puedo, Javier. Es un fraude. Es ilegal. Si mamá se entera, me matará. Iré a la cárcel. Ir a la cárcel es mejor que yo muera», gritó Javier, con los ojos inyectados en sangre por la locura. Agarró a Camila por los hombros y la sacudió con fuerza. «Firma, solo una firma. Luego veremos qué hacemos. Me van a matar. ¿Quieres ser viuda? No puedo. Es la casa de mi mamá», sollozó Camila, luchando por liberarse de las manos de su esposo. De repente, Javier abofeteó a Camila. No fue una bofetada suave, fue el golpe de un cobarde que descarga todo su miedo e ira sobre alguien más débil. Camila cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el borde de la mesa. Se cubrió la cara, mirando a su esposo con una mirada destrozada. «Inútil,
siseó Javier señalando a su esposa. Eres igual que tu madre, egoísta, tacaña. Estoy a punto de morir y tú te preocupas por esta casa ruinosa. Firma ahora. Me quedé helada. Sentí como si alguien me estuviera cortando el corazón con un cuchillo sin filo. Mi hija estaba siendo golpeada en su propia casa por el hombre que más amaba. Quería gritar, decirle a Felipe que llamara a la policía de inmediato. Mi mano ya había agarrado el teléfono, pero Felipe puso suavemente su mano sobre la mía y negó con la cabeza. Todavía no, Elena. Mira, señaló a Remedios. La suegra, la mujer que siempre decía amar a su nuera como a su propia hija, ¿qué estaba haciendo ahora? Se quedó mirando impasible cómo golpeaban a su nuera. No intervino en absoluto. De hecho, se acercó, se inclinó y le susurró al oído a Camila las palabras más venenosas. Camila, no seas terca. Si tu esposo muere, tú tampoco vivirás en paz. Firma de una vez. Tu madre ya está vieja, está senil, no se enterará de nada. Firma para que tu esposo pueda vivir. Como esposa, tienes que saber sacrificarte. El asco me subió por la garganta, amargo. No solo era cruel, era un demonio con piel de persona. Se estaban confabulando para obligar a mi hija a cometer un delito, a traicionar a su propia madre para salvar la vida cobarde de su hijo. El hombre de la cicatriz observaba el drama familiar con desprecio. Sacó una navaja automática, abrió la hoja brillante y la clavó en la mesa de madera. Les doy 5 minutos. Sin firma, me llevaré un dedo de este tipo en su lugar. Camila miró la navaja, luego a Javier que lloraba y suplicaba, y luego a Remedios que la presionaba. Se encogió, sola y desesperada. Apagué la pantalla. No podía seguir viendo. ¿Elena?, preguntó Felipe, con voz preocupada. Me senté en la oscuridad, cubriéndome la cara con las manos. Lágrimas calientes se filtraron entre mis dedos. Dolor, mucho dolor, más dolor que cuando murió mi esposo, porque la muerte es la separación del cuerpo, pero esta traición es la muerte de la confianza. Pero después del dolor vino una lucidez escalofriante. No llames a la policía todavía, Felipe, dije, con la voz entrecortada pero firme. Llama al equipo de seguridad privada que ya contratamos, que rodeen el exterior pero que no intervengan, a menos que... Tragué mis lágrimas, levanté la cabeza, mis ojos secos miraron la noche oscura fuera de la ventana, a menos que la vida de la niña esté realmente en peligro. Por ahora, déjala que lo experimente. Tiene que ver con sus propios ojos la naturaleza de esas bestias. Tiene que ver el precio de elegir al marido equivocado. Sé que soy cruel, pero es mejor que sufra un dolor profundo una vez, para que despierte, a que siga viviendo ciegamente toda su vida junto a una bomba de tiempo. 3 de la tarde del día siguiente, un sol color miel se derramaba sobre las bugambillas moradas que rodeaban el porche de la hacienda. Estaba sentada en un sillón de mimbre, pasando tranquilamente las páginas de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Sobre la mesa, una taza de té Earl Grey desprendía un suave aroma a bergamota, y los hielos de mi limonada chocaban entre sí, refrescantes. Parecía una aristócrata disfrutando de sus vacaciones, completamente ajena al mundo, pero en realidad estaba esperando. El equipo de seguridad en la puerta acababa de informar por radio. Señora Elena, un taxi viejo acaba de detenerse. 3 personas piden verla. Sonreí, cerré el libro y lo dejé suavemente sobre la mesa. Clic. Abran la puerta, ordené, con un tono tan tranquilo como si estuviera hablando de recibir un paquete, no de recibir a quienes me habían apuñalado por la espalda. 5 minutos después, se escuchó el crujido de pasos sobre el camino de grava. No eran los tacones altos y orgullosos, ni los caros zapatos de cuero. Eran pasos arrastrados, pesados y cansados. Aparecieron al final del pasillo. Si no hubiera sido testigo de todo su derrumbe a través de las cámaras, probablemente no habría reconocido a la familia de clase alta que una vez mantuve. Javier iba primero. Su camisa de marca estaba arrugada, manchada de sudor en las axilas y la espalda. Su pelo, siempre engominado y brillante, ahora estaba grasiento y caía sobre su frente. Jadeaba, con la cara roja por el calor y la humillación. Detrás venía Remedios. ¿Dónde estaba la consuegra elegante? Ante mí había una anciana desaliñada. El maquillaje corrido revelaba una piel oscura, los labios secos y agrietados. Llevaba un bolso de imitación de cuero. Sus ojos se movían rápidamente como los de un ladrón temeroso de ser descubierto.
Y finalmente, Camila. Mi corazón se encogió, doliendo intensamente. Mi hija iba descalza. Sus tacones probablemente se habían roto o los había tirado en algún lugar durante su huida. Su vestido de seda estaba manchado de barro. Caminaba detrás, con la cabeza gacha. El pelo revuelto le cubría la mitad de la cara, pero no podía ocultar el oscuro moretón que se extendía por su mejilla izquierda, la marca de la cruel bofetada de anoche. Su llegada trajo consigo una atmósfera sombría, un olor a sudor, polvo y miedo, en completo contraste con la elegancia y limpieza del lugar donde estaba sentada. No me levanté. Tampoco los invité a sentarse. Simplemente me quedé allí, con las piernas cruzadas, levantando mi taza de té para dar un sorbo, mi mirada gélida recorriéndolos uno por uno, como si estuviera observando bacterias bajo un microscopio. Mamá. Camila fue la primera en hablar, su voz ronca y quebrada. Dio un paso adelante. Su mano temblorosa extendió una tarjeta de visita arrugada. La reconocí de inmediato. Era la tarjeta de Felipe que había guardado en el álbum familiar hace 10 años, por si acaso. Ayer. Después de que eso pasara, sollozó Camila, sin atreverse a mirarme a los ojos. Me escondí en el almacén. Encontré esto en el viejo álbum. Escribiste que cuando me sintiera perdida, buscara al tío Felipe. Así que nosotros, guardé silencio. Resulta que el último vestigio de mi amor y previsión del pasado se convirtió en el mapa que los guió hasta aquí para montar su numerito. Al ver que no les gritaba, Javier pareció recuperar un poco de valor, o más bien, su descaro habitual. Se abalanzó y se arrodilló a mis pies. Un acto teatral, tan forzado como el de un actor de tercera. «Mamá, nos equivocamos», gritó Javier, tratando de forzar algunas lágrimas de cocodrilo. «Estos días que no has estado, hemos estado tan preocupados que no podíamos ni comer ni dormir. La casa está tan fría sin ti, sin tu calor, somos como serpientes sin cabeza. Tu hija está tan enferma de extrañarte». Se giró para tirar de la mano de Camila, pellizcándola ligeramente para darle una señal. Camila se sobresaltó y se arrodilló temblando junto a su esposo, pero permaneció en silencio. Sus lágrimas caían sobre las baldosas. Remedios, que estaba detrás, juntó las manos apresuradamente. Su voz tan dulce que daba náuseas. «Así es, consuegra. Te vas y la casa se pone muy triste. Los niños son tontos, no entienden. No les guardes rencor. Vuelve para que puedan cuidarte». Dejé la taza de té en el platillo. El sonido nítido resonó, interrumpiendo su actuación. El espacio quedó en silencio. Solo el susurro del viento en las bugambillas. Miré a Javier arrodillado en el suelo, luego a Remedios con su sonrisa falsa. No sentí ira, solo sentí desprecio. Un desprecio profundo hasta la médula. ¿La casa está fría?, pregunté, mi voz suave pero afilada como una navaja. ¿Sientes frío por la falta de mi amor o porque cortaron la calefacción? ¿Te sientes vacío por mi ausencia o porque el refrigerador ya no tiene comida? Javier se quedó boquiabierto. «Mamá, ¿qué dices?» Yo, «Te extraño de verdad». Solté una risa corta y seca. «Deja de actuar, Javier. Tu actuación es terrible. Si fueras tan buen actor, no tendrías que pedir préstamos a usureros». La cara de Javier cambió. Se puso tan blanco como el papel. Me levanté y caminé lentamente hacia él. Lo miré desde arriba, con la autoridad de quien tiene el control. «¿Me extrañas? ¿O extrañas mi tarjeta de crédito Platinum con límite ilimitado? ¿Viniste hasta aquí a buscarme por amor maternal? ¿O porque tus acreedores con cicatrices te están buscando por ahí?» Javier temblaba de pies a cabeza. Balbuceó. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?» Me incliné, acercándome a su cara, y susurré lo suficientemente alto para que los tres escucharan cada palabra. «¿Crees que porque soy vieja estoy senil? ¿Crees que no sé de la deuda de 5 millones de pesos que perdiste en el juego en línea? ¿Crees que no sé que anoche obligaste cobardemente a tu esposa a firmar un contrato de venta falso para salvar tu miserable pellejo?» Javier cayó hacia atrás, con los ojos desorbitados de terror. Me miró como si viera un fantasma. Nunca imaginó que la vieja senil que cocinaba en la cocina conocía cada uno de sus oscuros movimientos. Remedios dejó caer su bolso al suelo. Retrocedió, chocando contra una columna del porche. Mi mirada se posó en Camila. Seguía arrodillada, sus hombros se sacudían con cada sollozo, su mano cubría el moretón de su cara. «¿Y tú?», dije. Mi voz se suavizó.
menos dura pero más seria. Dejas que un hombre te golpee y luego lo sigues hasta aquí para pedirle a tu madre que pague sus deudas. ¿Dónde está tu orgullo, Camila? Te enseñé a ser una reina. ¿Por qué eliges vivir como una esclava? Camila me levantó la vista. En sus ojos llorosos había dolor, humillación y una súplica desesperada. «Mamá, sálvame», susurró. «Ellos lo van a matar. Y a mí también». Javier, al oír eso, se abalanzó para abrazar mis piernas, con la cara llena de mocos y lágrimas. «Mamá, sálvame, por favor. Solo 5 millones de pesos. Para ti esa cantidad no es nada. Págala por mí solo esta vez. Te juro que seré tu esclavo de por vida. Si no me salvas, de verdad me matarán». Miré al hombre que se aferraba a mis piernas. Su aspecto cobarde y despreciable era muy diferente de la arrogancia con la que exigió meterme en un asilo hace una semana. Usé la punta de mi zapato para apartar su mano con decisión. «Levántate», ordené. Se levantó a duras penas. Sus ojos brillaban con un rayo de esperanza. «Mamá, has aceptado ayudarme, ¿verdad? Ante esta escena, mi razón me decía que debía ser firme, que debía dejar que se las arreglaran solos para que aprendieran la lección. Pero el corazón de una madre, al ver el moretón en la cara de su hija, temblaba, instándome a intervenir. Según ustedes, debería ablandarme, perdonarlos y pagar la deuda, o debería dejar que la ley y los gánsteres les dieran la lección final. Ayúdenme a estar segura de mi decisión, dejando sus opiniones en los comentarios de abajo. El viento de la tarde en Cuernavaca era gélido, pero no tan frío como la mirada que dediqué a las 3 personas que temblaban ante mí. Javier aún albergaba una vana esperanza, mirándome fijamente, esperando la tarjeta de crédito que le salvara la vida. Pero en lugar de eso, asentí a Felipe. El viejo abogado entendió. Dejó caer una pila de documentos sobre la mesa. El sonido seco fue como el martillo de un juez. Felipe conectó el iPad a la gran pantalla colgada en la pared. «Les invito a revivir sus momentos de gloria», dijo Felipe, con voz gélida. La pantalla se iluminó. Apareció un video en blanco y negro, pero nítido. Era de la cámara de seguridad de la sucursal principal de La Espiga, de hacía 2 años. Camila estaba en la caja registradora. Miraba a ambos lados, con una expresión culpable, y luego rápidamente tomó un fajo de dinero de los ingresos y lo metió en su bolso. El video cambió de escena. Corrió hacia la puerta trasera y le entregó el fajo de dinero a Javier, que esperaba en el coche. Él lo tomó, le dio un beso rápido en la mejilla y se fue. Javier se quedó helado. Recordaba perfectamente a dónde había ido ese dinero, a partidas de juego. Miré a mi hija. Mi voz era grave pero clara en cada palabra. Me dolió mucho ver esta escena hace 2 años, Camila. Esperé una confesión, pero elegiste el silencio, dejando que la mentira consumiera esta casa. Lo siento, mamá. Sollozó Camila, cayendo de rodillas sobre las baldosas. Fue Javier. Debía dinero de las apuestas. Amenazó con dejarme. «Charlotte», gritó Javier, abalanzándose para taparle la boca a su esposa. «Tú eres quien debe callarse». Mi grito resonó, cargado con la fuerza de 30 años en los negocios, haciendo que Javier se detuviera y se encogiera. Felipe deslizó el dedo por la pantalla. «Y esta parte es para usted, Remedios». Se reprodujo la grabación de la mañana del Día de la Madre. La voz chillona y agria de Remedios resonó en el silencio de la hacienda. «Aguanta 1 año más, y luego la meteremos en un asilo de ancianos. Sácala de aquí para que no estorbe». Remedios palideció, retrocediendo hasta chocar con una silla. Su arrogancia habitual se desvaneció, dejando solo un miedo desnudo. Sonreí con desdén. «¿Te gusta cómo suena tu voz? Lo planeaste todo muy bien, pero olvidaste una cosa: mi casa, mis reglas». Felipe cerró el iPad y empujó la pila de documentos hacia ellos. Siguiendo las instrucciones de la señora Elena, les informo. Su comportamiento inmoral, el robo y el intento de apropiación indebida de bienes han activado automáticamente la cláusula de anulación de los derechos de herencia en el contrato de donación condicionada. A partir de este momento, Camila queda completamente desheredada. Javier y Remedios, ustedes 2 ya no tienen ningún derecho. Están en la ruina. ¿En la ruina?, gritó. Remedios, ¿piensas dejar que tu hija se muera de hambre? Prefiero que pase hambre limpia a que críe cuervos, respondí con firmeza. Javier estaba como un alma en pena. Ya no le importaba la herencia. Lo que necesitaba era salvar su vida. Se arrastró de nuevo hacia mí,
golpeando la cabeza contra el suelo repetidamente. Mamá, me equivoqué. Si no me das dinero, está bien, pero sálvame. En 5 minutos los mafiosos vendrán a cortarme las manos. Te lo suplico. Miré al cobarde que se aferraba a mis piernas. Suspiré y saqué un delgado papel de mi bolso. Tienes razón, Javier. Los mafiosos no tienen paciencia, pero yo tengo principios. Sostuve el papel frente a él. Era un certificado de cesión de deuda, cesio nominis, con un sello rojo brillante. He comprado tu deuda. Esta mañana. Les pagué los 5 millones de pesos de capital e intereses. La cara de Javier se relajó. Rió como un loco. Oh, mamá, lo sabía. Pagaste mi deuda. Gracias, mamá. No te alegres tan rápido. Lo interrumpí con una voz más fría que el hielo. No pagué tu deuda. Compré tu deuda. ¿Entiendes la diferencia? La sonrisa se desvaneció de sus labios. Significa, enfaticé cada palabra, que ahora, tu acreedor no son los mafiosos. Tu acreedor soy yo. Le arrojé el papel de la deuda a la cara. Los mafiosos podrían cortarte las manos, pero eso es ilegal. ¿Y yo? Yo cobraré la deuda según la ley. Congelaré todas tus cuentas, todos tus ingresos futuros, hasta que pagues cada centavo. Si no puedes pagar, te pudrirás en la cárcel por fraude. Tengo pruebas suficientes para encerrarte de por vida, Javier. Justo cuando terminé de hablar, de detrás de los densos arbustos de jacarandá, salieron 3 oficiales de policía. No llevaban el uniforme de patrulla habitual, sino el de la Brigada de Investigación de Delitos Económicos. Felipe lo había arreglado todo. No solo era un buen abogado, era un estratega brillante. Javier se quedó petrificado. La sonrisa torcida en sus labios parecía patética. Un oficial se acercó y leyó la orden de arresto con voz firme. Javier Martínez queda detenido por falsificación de documentos de una organización, fraude y extorsión. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga a partir de ahora será utilizado en su contra en un tribunal. El sonido frío del metal resonó. Las esposas se cerraron sobre las muñecas de mi querido yerno. Ese sonido fue como la sentencia de muerte para su arrogancia. Javier se retorció como un cerdo siendo sacrificado. Gritó, con la cara llena de mocos y lágrimas, no por arrepentimiento, sino por miedo. Y en ese momento de desesperación, su naturaleza cobarde se reveló más crudamente que nunca. «No, se equivocan». «No fui yo», gritó, volviéndose hacia Camila, que estaba arrodillada en el suelo, con los ojos inyectados en sangre. «Fue ella, fue mi esposa. Ella manejaba las finanzas. Ella me dio el dinero. Estaba de acuerdo conmigo. Arréstenla a ella, no a mí». Camila levantó la vista, completamente atónita. El hombre por el que había desafiado a su madre, el hombre por el que acababa de recibir un golpe la noche anterior, ahora la estaba delatando para intentar salvarse. Y no solo eso. Javier se giró hacia Remedios, su madre, que temblaba apoyada en una columna. «Mamá, da testimonio por mí. Tú me instigaste a casarme con ella porque su familia era rica. Me dijiste que gastara, que de todos modos la vieja se moriría pronto. Todo es tu culpa». Remedios se quedó boquiabierta. Retrocedió, agitando las manos. «Estás loco, Javier. Yo no tengo nada que ver. Solo soy una vieja que vive de arrimada. No me metas en esto». Me quedé en lo alto de los escalones, con los brazos cruzados, observando la patética escena de traición. Qué amargo. La familia que Camila tanto adoraba era en realidad una frágil alianza de demonios, listos para devorarse unos a otros cuando sus intereses se veían amenazados. La policía se llevó a Javier. Lo metieron en el vehículo policial que esperaba fuera. Sus gritos se desvanecieron tras el portazo del coche. El patio de la hacienda volvió a quedar en silencio, pero era un silencio inquietante. Solo quedaban 2 mujeres derrotadas. Bajé los escalones. El sonido de mis tacones marcaba un ritmo lento sobre la piedra. Pasé junto a Camila y me detuve frente a Remedios. Mi consuegra bajó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se encogió, aferrándose a la correa de su bolso de imitación de cuero, que ya se estaba pelando. «Remedios». La llamé por su nombre, sin formalidades, sin emoción. Se sobresaltó. «Elena, yo. Lo siento. Me iré ahora mismo». Señalé hacia la gran puerta, donde la carretera México-Cuernavaca se extendía hasta el horizonte. «Le invito a que se vaya, inmediatamente. Y recuerde bien mis palabras. No vuelva a dejar que la vea en la Ciudad de México, ni en ningún otro lugar donde yo esté presente. La próxima vez, no será un desalojo tan amable».
Remedios no se atrevió a decir ni media palabra. Se dio la vuelta con resignación, su figura encorvada, y se fue caminando con dificultad. Se fue a pie hacia la carretera principal, sin coche que la llevara, sin dinero, sin un hijo en quien apoyarse. Había perdido estrepitosamente en el juego de la vida en el que ella misma había sido la que repartía las cartas con trampa. Ahora, en el patio, solo quedábamos mi hija y yo. Camila seguía arrodillada allí. Ya no lloraba a gritos. Solo sollozos ahogados salían de su pecho. Al verme de pie frente a ella, se abalanzó y se abrazó a mis piernas como cuando era una niña pequeña y rompía un jarrón. «Mamá, mamá, me equivoqué», sollozó Camila, sus lágrimas empapando mis pantalones de seda. «Fui manipulada. Tengo mucho miedo. Él me pegó. Perdóname, mamá. Déjame volver a casa, mamá». Mi corazón se sintió como si alguien lo estuviera estrujando. Al mirar hacia abajo, vi el moretón en su mejilla, que ahora era de un feo color morado oscuro. Levanté la mano, queriendo tocarlo, queriendo abrazarla y consolarla. Mi instinto maternal me gritaba: «Ayúdala a levantarse, llévala adentro, báñala, dale de comer y protégela como siempre». Pero mi razón, fría y lúcida, detuvo mi mano en el aire. Si la abrazaba ahora, todas las lecciones aprendidas hasta este momento se irían por el desagüe. Si la perdonaba tan fácilmente, seguiría siendo una niña grande, débil y siempre buscando refugio en las faldas de su madre. Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Agarré a Camila por los hombros, no para abrazarla, sino para apartar sus manos de mis piernas. «Levántate, Camila». «Mamá». Camila me miró confundida. Sus manos se agitaron en el aire. Le levanté la barbilla, obligándola a mirarme directamente a los ojos. «Mírame, la herida en tu cara sanará, pero la ignorancia en tu cabeza, si no la tratas ahora mismo, te matará». Solté mis manos, me erguí y di un paso atrás, creando una distancia invisible pero firme entre nosotras. «¿Dices que fuiste manipulada?» «Cierto, pero ¿quién le permitió manipularte?» «Tú». «¿Dices que tenías miedo de que te pegara?» «Lo entiendo. Pero ¿por qué no te fuiste después de la primera bofetada y en su lugar volviste a suplicarme que pagara sus deudas? Porque eres una cobarde. Fuiste cómplice del diablo. Robaste mi dinero. Intentaste traicionarme vendiendo mi casa. Tienes que asumir la responsabilidad de tus actos». «Sé que me equivoqué, mamá. Voy a cambiar», suplicó Camila entre lágrimas. «Las palabras se las lleva el viento, hija», negué con la cabeza, mi voz seria. «Puedo protegerte de la lluvia y el sol, pero no puedo protegerte de tu propia ignorancia. Ya tienes 30 años. Es hora de que te destetes». Señalé hacia la puerta de hierro abierta, donde la oscuridad comenzaba a caer. «Tienes que irte». Camila se quedó boquiabierta. «¿A dónde? ¿Me estás echando?» «No tengo a dónde ir. La casa está sellada. No tengo ni un centavo». «Eso es algo que tienes que resolver por tu cuenta», respondí. «Cruel pero necesario. La escuela de la vida tiene una matrícula muy cara, hija. Y hoy es tu primer día de clases. Sal ahí fuera. Busca un trabajo. Alquila una habitación con tu propio esfuerzo. Aprende a valorar cada peso. Cuando sepas cómo mantenerte por tus propios medios sin depender de un hombre o de tus padres, entonces vuelve a buscarme». «Mamá, ¿cómo puedes?» «Puedo», la interrumpí, con la voz entrecortada pero la mirada tan firme como una roca. «Precisamente porque te quiero, tengo que poder. Vete». Me di la vuelta y caminé rápidamente hacia la puerta principal de la hacienda. No me atreví a mirar más tiempo, temía ablandarme. «Felipe, cierra la puerta», ordené en cuanto crucé el umbral. El abogado Felipe me miró con preocupación, luego a Camila, que estaba sola en medio del patio. Suspiró y pulsó el botón del control remoto. La pesada puerta de hierro comenzó a cerrarse lentamente. Me quedé detrás de la puerta de cristal de la sala, mirando hacia afuera. Camila estaba allí, pequeña y sola bajo el crepúsculo que se desvanecía. Me miraba, con una expresión desesperada, pero en la que también comenzaba a vislumbrarse una dolorosa comprensión. La puerta se cerró de golpe. El sonido del metal chocando fue estridente, separando mi mundo cálido y seguro del mundo duro que mi hija estaba a punto de enfrentar. Me apoyé en la puerta y me deslicé lentamente hasta el frío suelo de baldosas. Solo entonces, cuando nadie podía verme, me permití llorar. Lloré en silencio, mis lágrimas empaparon mis manos. Echar a tu hija de casa cuando está en su punto más bajo es lo más cruel que una madre puede hacer.
pero sabía que también era la única medicina que podría salvar su vida. Han pasado 6 meses. El tiempo, como un viejo pero sabio médico, ha suturado las heridas de mi corazón en esta soleada tierra de Cuernavaca. Nunca volví a la mansión de Polanco, esa casa que una vez albergó la risa inocente de Camila y el llanto amargo de la traición, ahora pertenece a la comunidad. Decidí convertirla en un pequeño museo de arte, donde se exhiben las obras de jóvenes artistas mexicanos aún desconocidos. Todo el dinero de las entradas se destina directamente a una fundación benéfica que apoya a ancianos desamparados. Firmar los papeles para cambiar el uso de la casa fue como extirpar un tumor. Doloroso, pero un alivio. Convertir lo que una vez fue una guarida de codicia en un santuario de generosidad es la venganza más dulce que le he dado al pasado. En la hacienda, mi vida ha comenzado un nuevo capítulo, un capítulo lleno de colores vibrantes que me había perdido durante los últimos 40 años por estar ocupada haciendo dinero. Cada mañana, en lugar de levantarme a las 4 para preocuparme por la contabilidad, me despierto con el sol, paseo bajo los jacarandás y respiro el aire fresco. Me apunté a una clase de acuarela, para que los dedos que solo sabían contar dinero ahora aprendan a mezclar el tradicional azul índigo. Incluso voy a clases de danzón todos los viernes por la noche. Allí, he redescubierto la sonrisa de mi juventud, una sonrisa sin cálculos ni preocupaciones. En cuanto a Camila, no he contactado con ella activamente, pero Felipe me informa discretamente de su situación cada mes. No se murió de hambre como la maldición de su ex-suegra, pero ha probado el amargo sabor de la necesidad. Después de ser echada de casa, sin un centavo en el bolsillo, Camila tuvo que pedir trabajo como aprendiz en la sucursal más lejana de La Espiga, en Xochimilco. Le dije al gerente regional que la tratara como a una empleada normal. Si se equivocaba, la sancionaba. Si era perezosa, la despedía. Felipe me contó que el primer mes, Camila lloró hasta hincharse los ojos por tener que hornear pan 10 horas al día. Sus manos de señorita se llenaron de ampollas por el calor. Tuvo que alquilar una habitación miserable y comer el pan sobrante al final del día para sobrevivir. Javier, tras quedar en libertad bajo fianza a la espera del juicio, desapareció sin dejar rastro por miedo a que yo le cobrara la deuda, dejando a Camila sola para que se las arreglara. Pero el milagro brotó de esa dureza. Al 4.º mes, Felipe me envió una foto tomada a escondidas. En la foto, Camila estaba mucho más delgada, demacrada, sin maquillaje, pero su mirada era diferente. Era una mirada de concentración, de una trabajadora que valora su propio esfuerzo. Ya no tenía miedo de las amenazas de nadie. Hoy es mi 64 cumpleaños. Estoy sentada junto a la ventana arqueada de la biblioteca, saboreando un té de manzanilla caliente y observando el atardecer sobre el valle. Me llega un mensaje de voz de un número desconocido. Pulso para escuchar. Una voz familiar resuena, mezclada con el bullicio de la calle, el sonido de la vida real que mi hija nunca antes había conocido. Mamá, soy yo, Camila. Feliz cumpleaños, mamá. Su voz vacila. Luego se vuelve más firme. No me atrevo a ir a verte. Sé que todavía no me lo merezco, pero esta mañana, la hornada de conchas que hice con mis propias manos fue elogiada como la mejor de la tienda. La primera vez que recibí un sueldo ganado con mi propio trabajo, lloré. Comprendí por qué tus manos tienen tantas cicatrices. Comprendí lo pesado que es el dinero. Gracias, mamá. Gracias por echarme ese día. Gracias a tu crueldad, me he encontrado a mí misma. Espérame, mamá. Te quiero. El mensaje termina. Me quedo sentada en silencio. Lágrimas de felicidad ruedan por mis mejillas. Sonrío. Una sonrisa de alivio. Camila ha crecido, dolorosamente. Solo ha madurado de verdad cuando ya no me tenía a su lado para protegerla. Sé que el mayor legado que le dejo no es el dinero, sino el orgullo y la capacidad de mantenerse firme ante la tormenta. Mi historia ha cerrado un capítulo triste para abrir uno nuevo lleno de esperanza. Pero sé que ahí fuera todavía hay muchas madres e hijos que están perdidos. Al cerrar esta página de mi diario, quiero dejarles unas palabras desde el corazón. A las madres, por favor recuerden que amar a sus hijos no significa sobreprotegerlos hasta asfixiarlos. Los límites personales no son egoísmo, sino respeto por una misma. No se conviertan en un cajero automático o en una sirvienta gratuita para sus hijos. Atrévanse a ser crueles cuando sea necesario. A veces, soltar es la mayor muestra de amor. Dejen que sus hijos caigan, que sientan dolor, porque la cicatriz de hoy es el escudo que los protegerá mañana. Y a los hijos, por favor,
Nunca construyan su felicidad sobre el sacrificio desmedido de sus padres ancianos. No dejen que su pareja los manipule y los convierta en unos ingratos. El equilibrio entre la familia de origen y la nueva familia reside en 2 palabras: respeto. Recuerden, nadie tiene la obligación de mantenerlos de por vida. La independencia económica es la única clave para la libertad y la dignidad. Mi vida también es una lección costosa sobre la codicia. La codicia es como las termitas. No hace ruido, pero carcome lentamente los pilares más sólidos de los lazos familiares. Cuando el dinero habla, la verdad calla y el afecto humano se evapora. No dejen que lo material los ciegue, porque cuando el brillo del dinero se apaga, lo único que les quedará será la soledad. Si están a punto de comenzar una nueva relación, elijan sabiamente a una pareja que no solo los ame, sino que también respete sus raíces. Fíjense en cómo tratan a sus padres en momentos de dificultad. Esa es su verdadera naturaleza. El sol volverá a salir mañana. Por muy oscura que sea esta noche, el amanecer siempre espera a aquellos que se atreven a caminar valientemente a través de la oscuridad para encontrar su propia luz. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Sinceramente, me pregunto, si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían para recuperar su lugar? Me encantaría escuchar sus opiniones sobre esta historia en mi canal, o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. Ahora mismo, dejaré 2 de las historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que les sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia les ha llegado al corazón, denle a me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.